Ha pasado mucho tiempo de que hable sobre el tema de las tortugas de Infonavit, y el cómo fui acusado falsamente por uno de los pilares de ese maldito grupo. Las cicatrices de aquellos días no se han cerrado al día de hoy y creo que es momento de hablar de nuevo, y cerrar de una vez por todas este capítulo amargo para muchos. Fumin Stoker, anteriormente conocido como Gustavo, fue uno de los sujetos más cercanos del infame usuario Plutonic Clown, como Icho, Severan, Lipechan y Sareption. A este sujeto lo conocí por el año 2022, siendo parte de los conflictos de Ken Warig contra la Scruffy Pandilla, y sus peleas contra Pochoclo en 3D, un usuario al que le he tenido un desprecio por años, y fue ahí que me hice seguidor de Gustavo, y sí, también de Plutonic solo por mi desagrado, aún latente, a Pochoclo en 3D. Debido a eso, he visto su cruzada de más peleas con otros sujetos, como Daredevil, Warioman, Redcito, entre otros. Antes de continuar, les recomiendo que vean el video documental de mi amigo Sagon sobre este sujeto, comentando con mejor detalle cada uno de sus crímenes de manera cronológica. Aquí solo hablaré desde mi perspectiva sobre el usuario Gustavo. Entre todas esas peleas ocurrió una de las primeras bajas entre la llamada Keno Plutonic Pandilla, siendo Lipechan expuesto por acoso sexual a un menor de edad. El Don Nadie, quien alguna vez fue nombrado como el sucesor de Ken Warig, dicho por el mismo Ken, fue el primero en morir entre ese grupo de perdedores, el cual Ken se abrazó estúpidamente a cambio de mandar a la mierda a su anterior comunidad ya establecida, por sujetos enfermos sin carisma. La segunda baja y la más conocida fue el tipejo de Sevdan expuesto por Ruina Versal en un directo de varias horas donde, para no hacer largo el cuento, al final se supo que era administrador del horrible grupo del Doomposting, lo demás ya lo conocen todos. Fue aquí, donde cuento mis primeros roces con el mayor hijo de perra quien a día de hoy se cree un dios intocable. Plutonic Clown. A este tipo yo ya le había dedicado un video en base a su forma mediocre de tratar de hablar de polémicas en su canal basura, como el caso del streamer conocido como JH, que si bien es un usuario que fue muy odiado por sus creencias controversiales, Plutonic, junto a Sevdan y Wicho abordaron el tema con bastante desinformación y algunas difamaciones en contra de JH, cosas como el haber doxeado a una mujer, maltratar a los editores que trabajaban para él, y como no, decir que mató a su hermano, cosa que el mismo JH desmintió y que solo fue una tontería dicha por él, esto último antes de que Plutonic hiciera un directo en contra de ese sujeto. ¿Quién diría que este modo de operar de Plutonic Clown se mantendría hasta el día de hoy, verdad? A pesar de eso, mi video no fue hecho con una mala intención a ese payaso, ya que en ese tiempo era seguidor de él, pero días después de eso, cayó la gran bomba en contra de Sevdan. Todos sabemos la patética salvada fallida de Plutonic, Rockstar y Wicho hacia Sevdan, siendo humillados por el mismo Ruina Versal, pero el que se estaba llevando una paliza fue el Plutonic por defender a su amiguito pendejo, sin callar la boca e interrumpiendo a cada rato. Ruina Versal le estaba poniendo bastante presión a Plutonic hasta el punto de hacerlo llorar como una perra, queriendo que escupiera la sopa de que él también sabía lo de Sevdan y se hacía porquerías junto a él. El reinado de mierda de Plutonic y los demás imbéciles hubiera terminado rápido si no fuera por el amor incomprensible de una persona hacia esta basura. Ken Warig. Amigos y seguidores de antaño, sabemos que este pendejo dejó de ser el mismo Ken de antes. Antes este cabrón no dudaba en mandar al diablo a cualquiera que le cause problemas para que todo esté en orden, pero con Plutonic todo fue muy diferente. De plano el Ken se comportó como una sumisa ante Ruina Versal, suplicando que dejara de putear a su puto payaso, medio salvándose de que más mierda le cayera encima. Grave error, porque tiempo después Plutonic se metería a joder a un grupo el cual en venganza doxiaría a Ken. terminando su estancia en internet con la imagen manchada por haberse juntado con soquetes que hacían mucha mierda y no tuvo los huevos bien puestos para mandarlos lejos de él, así como lo hizo con su antigua comunidad como si nada.
Después de que el payaso se medio salvará el culo por el idiota que le regaló todo, hizo un directo llorando de que él no sabía nada, cosa que me llevó a hacerle un segundo video echándole en cara su actitud y su falso moralismo. Mi video fue tal que me dejó unos comentarios primero besándome los pies y justificándose de que él no sabía lo de Sebadan, cosa que yo en su momento cometí el error de darle el beneficio de la duda. ¿Cómo me arrepiento de esa mierda? El tiempo pasó, nos vamos al momento en el que Gustavo se quiso meter a la fuerza en el conflicto de Sabadier y Sakon, donde empezó a ser un pesado queriendo hacerse el gallito, metiéndose con Sabadier por sus huevos, siendo mandado a la verga por ambos, en un momento donde el señorito decía no saber nada de Sebadan y que ya no se metería en más broncas. Llegó la noche del directo llamado Meteoros del Fénix Negro, y otra vez este tipo volvió a fastidiar. Otra vez volvió a insistir con la pelea entre Sakon y Sabadier, donde encima en una parte del directo me acusa a mí de incitar a que Sakon y Sabadier se siguieran peleando, cosa que es mentira ya que en un directo anterior a ese solo pregunté si su conflicto ya había terminado. Pasamos a la parte de su defensa a Plutonic y a las tortugas de Infonavit, el momento que hizo enojar a muchos. Gustavo defendió ciegamente a ese grupo de idiotas que se proclamaban los fans número uno de Ken Elwood, grupo el cual el Ken no quería saber nada en el momento en el que él seguía activo en internet, pero aún así Gustavo los vendió como seres perfectos que querían demostrarle a Ken que eran una comunidad sana, y enojarse por recriminarle a Plutonic por todo el daño que ha causado. Actuando como un dictador insultando a todo aquel que no viera a ese grupo como lo mejor, y metiéndose con Sabadier diciendo que él es solo alguien con problemas mentales que necesitaba ayuda, solo por el hecho de no confiar en esos animales, y advertirle a Gustavo de no aferrarse a ellos, provocando que Sabadier terminara con la voz quebrada, algo que me hizo estallar de rabia por días, dejando de seguir a Gustavo por un tiempo y muy apenas conteniendo las ganas de ir a insultar a Gustavo por DM Twitter. 3 meses después de aquel directo, se supo que un usuario llamado Toy Animation del servidor de las tortugas de Infonavit, y amigo del usuario Yokohama, mejor conocido como el mangaka del Doomers, había cometido actos de grooming junto a otro miembro de las tortugas, siendo la primera gran metida de pata del grupo que Gustavo defendió. Después el grupo de las tortugas de Infonavit entraría en una guerra civil, donde hubo mucho caos, extorsiones y doxeos, cometidos más en parte por la gente de Gustavo, llevando esto al directo llamado Perdóname Sabadier, donde Gustavo en compañía se comportarían como unas bestias, incluso amenazando con golpear al usuario Robert Ángel, debido a que ese tipo tenía los datos personales de la novia de Gustavo. ¿Y cómo se les ocurrió actuar Gustavo y sus amigos ante esto? Pues doxeando a Robert Ángel tiempo después. Más adelante ocurriría el asunto del Arconte Mágico, una cuenta que se hizo pasar por un seguidor de Sabadier dejando comentarios sobre supuestos planes que él tenía para joder y destruir a las tortugas de Infonavit, cosa que solo provocó más hostigamiento de parte de Gustavo y sus esbirros. Dicha cuenta se supo que era del usuario llamado Iunavis, anteriormente conocido como Nil Cuchillos, un troller y que se dedicaba a joder usuarios al azar, y que al final Plutonic terminó doxeando por ir a joderlo él también. Irónico como el payaso y su pandilla se quejaron de ser jodidos y disque posiblemente ser doxeados por un grupo militar terrorista liderado por Sabadier que nunca existió, y terminaron doxeando a un tipo solo por joderlos ahora a ellos. Aún así, en aquel momento cuando el Arconte Mágico estaba jodiendo, Sabadier tuvo que demostrar su inocencia, teniendo que mostrar cosas de su privacidad a Gustavo para que le creyeran que nunca hubo un plan de ataque de Sabadier dicho por el Arconte Mágico. Después de eso de demostrarles esos güeyes que él estaba limpio, Sabadier dejó un par de tweets burlándose de esa gente de las tortugas, por haber llorado ante una cuenta que los quería joder en su nombre pero que no tenía nada que ver.
esas burlas eran lo suficiente para que Gustavo, el héroe de los pendejos, volviera a aparecer con ataques infantiles junto a su grupo de simios, uniéndose el puto payaso a chingar la madre, donde empecé a discutir con él junto a Sabadier y dejarlo de seguir en el proceso, por lo que le hicieron a Ken L. Warig por su culpa, y por haberse burlado del doxeo al usuario Strakov, metiéndose hasta con su familia porque sí. En esa misma noche, Plutonic hizo un directo llamado Hablando con Sabadier, el cual le pidió que se metiera, teniendo a su mascota Gustavo y Sareption, el cual solo se resume en una encerrona llena de insultos, burlas y mentiras, de que Ken dejó de ser amigo de Sabadier solo por sus chistes y comentarios de mal gusto, viéndolo como alguien que le traería problemas, como por ejemplo, decir que quería darle un balazo al engendro de Noxion, un ya conocido usuario repugnante que vino a joder a los directos de Sabadier antes, el cual yo hablé de eso en su tiempo. La cosa aquí es que, ¿cuándo diablos Sabadier le hizo una amenaza de muerte a Noxion? Ni siquiera demostraron que eso fue cierto, y Gustavo decía ver a Noxion quejándose por esa supuesta amenaza de muerte hacia su persona, que repito nunca lo demostraron que fuese cierto, y guárdense esto para lo que les mencionaré más adelante. Además, Gustavo decía que él se chingó a esas malas personas del grupo de las tortugas, como se lo prometió a Sabadier en cuanto este le dijo que lo destruyera en cuanto viera algo malo, y que Gustavo se quedó con la gente buena de ese grupo, usando el ejemplo estúpido del colador. También tenemos a Sareption, el cual en ese directo no paraba de decir maravillas de Ken, que él sí perdía la paciencia en veces pero después se calmaba y era muy comprensivo, cosa que lo dicho por Sar no duraría ni una mierda también más adelante. Después de ese directo de 3 horas la gente solo demostró su descontento por la actitud pésima de Plutonic, Gustavo y Sareption con Sabadier, en contra de su pensamiento de que ellos habían ganado así como así. Gustavo sacaría un video de 1 hora llamado Todo por un servidor de Minecraft, donde hablaría de sus peleas con los miembros de las tortugas de Infonavit y de Sabadier, siendo este último amenazado con que le haría un video en aquel directo de 3 horas por andar molestando, según él, a sus pobres e indefensas tortuguitas. De todos modos Sabadier decidió darle una oportunidad a ese grupo, uniéndose a ellos por un par de semanas para ver si ese grupo no era tan malo y que prometieron que se la pasaría muy bien, cosa que no fue así, abandonando el grupo y haciendo un directo hablando de lo decepcionado que estaba de ese lugar, pero aún así dejaría las hostilidades a ese grupo debido a que pensaba que en ese grupo habían buenas personas como el mismo Yokohama, e incluso habían personas que le decían que estar en ese grupo era muy aburrido y que no pasaba nada interesante. Aquí es donde entro yo. Después de eso, intenté ver el contenido de cada uno de esos tipos, incluyendo el de Sareption a quien le tenía más confianza por ser un usuario que conocí por años. Algo que se podría decir curioso, es que esos sujetos presumían de tener más audiencia que la comunidad de Sabadier diciendo con insultos a su audiencia que solo lo ven y lo apoyan 5 pendejos, dicho por el mismo Gustavo, audiencia que también lo miraba a él y a los demás por cierto. Los directos que ellos hacían igual no pasaban de 11 espectadores como son en los directos de Sabadier, además que los de esos tipos eran aburridos, que ni ganas tenía de verlos completos. Aún así, con Sar me quedaba a ver sus directos, hasta que llegó el día en el que anunció hacer un Royal Rumble estilo los Juegos del Hambre, el cual en buena onda quise participar, ya que era algo distinto a los Royal Rumble de Ken L. Warig, dejando de lado el meter gente a un directo donde solo se dirían insultos, burlas y puteadas entre sí. Cabe señalar que después de la guerra civil de las tortugas de Infonavit, Gustavo junto a los demás imbéciles que le convenía mantener, renombraron el grupo como Royal Mages. Todo parecía ir bien, salvo algunos retrasos del Rumble, hasta que los problemas no tardaron en llegar por parte de un participante de ese juego, y fue por parte del usuario Joseph.
Joseph era o sigue siendo un miembro de las Tortugas, amigo de Gustavo, el cual en una pelea entre ese grupo de inútiles contra el asqueroso de Autoclick, hizo un comentario estúpido diciendo que iría como civil armado a la casa de Autoclick, siendo un chiste de mierda que se supone que ellos dijeron que nunca harían por ser de mal gusto y traería problemas, independientemente si el chiste es a una mala persona. En cuanto vi aquello no tardé en informárselo a Sabadier, y este no tardó en hacer un directo hablando del tema, cosa que yo después dejé un comentario diciendo que no participaría en el Royal Rumble de Sar por la presencia de Joseph, a lo cual Sar no tardó en insultarnos a mí y a Sabadier perdiendo los estribos, diciendo que eso lo hicimos por malicia de solo ir a joderlo a él, pero ninguno de nosotros tuvimos una mala intención hacia Sar, hasta le pedí disculpas, y al final borró todas sus respuestas, sintiéndome mal por todo lo sucedido en aquel entonces. En ese tiempo empecé a disque notar, tonto de mí, que Gustavo empezaba a alejarse de todos los problemas, como creer que Gustavo se estaba alejando de los Royal Mages y de Plutonic, y más cuando se supo de un clip de un directo de Gustavo donde junto a Plutonic y Sar sabían lo de Zebdan, pendejamente creí que Gustavo cambiaría por el aprecio que yo le tenía y que acabaría exponiendo a Plutonic, pero nada de eso fue así. Gustavo hizo un directo con su novia, diciendo que borró todos sus videos y directos de su canal relacionados a peleas y polémicas, mentira que no tardó en desmoronarse. Días después Selection hizo un video insultando a cuanto usuario pudo de la nada como Sabadier, y revelar una relación súper tóxica con Ken, diciendo que lo trataba muy mal, en contraste de lo que se dijo en el directo de Plutonic con Sabadier pocos meses atrás, donde todo el tiempo Sar decía cosas buenas de Ken, que para este punto, ese directo terminó siendo basofia. Ese video se llenó de comentarios negativos, entre ellos Sakon demostrando su desacuerdo a Sar, llegando Gustavo a atacarlo, cosa que me molestó mucho y le eché en cara el cómo chillaba diciendo ya no meterse en peleas y problemas a cada rato para volver a lo mismo. Aquí la Plutonic pandilla ya tenía empezada la guerra contra su exnovio Valentine. Después Gustavo hizo un directo donde en resumen, seguían con su pelea con Valentine y el cómo terminaron vendiendo a Ken como la peor mierda del mundo para salvarse las nalgas de todo lo que han hecho, terminando con disculpas falsas a Sabadier, Sakon y a mí, cosa que no acepté, volviendo a tener una discusión con Sar en los comentarios de ese directo de Gustavo. Pasado el tiempo el conflicto de Valentín con la Plutonic pandilla llegó a su punto más alto donde junto a la ya extinta Fundación Mateo Ortega expondría a Sar, Gustavo y Plutonic como gente que sabía lo de Zebdan por el clip del directo eliminado de Gustavo, dejando más en la mierda a la Plutonic pandilla. Entre más mierdas se les fue sacando a ese grupo, uno que otro imbécil de ahí no dejaba de joder como el Joseph, el cual yo aproveché para burlarme de Gustavo una vez más, mencionándolo en Twitter ante la mierda que hacían sus amiguitos. Esa basura antes de mandarme mensaje al privado primero, fue al Discord de Sakon a rogarle al que me dijera que lo dejara en paz, también confesándole a lo de Zebdan, siendo incitado por Sakon de hablar conmigo de eso, y así fue, no sin antes de acusarme sin sentido alguno de justificar doxeos de él y su grupo de tarados, algo que yo no hice y comencé a insultarlo de todo lo malo que ha hecho, desde hostigar a mi gente por todo un año con su grupo por el amor a Plutonic, los ataques a Sakon, los ataques a Sabadier, el saber del asunto de grooming de señor Icho y el saber lo de Zebdan junto a Plutonic y Sar, diciendo que hasta temía entrar al directo de Ruina Versal cuando este estaba funando a Zebdan. Después, el tipo me habló de la funa de Fantagoria Ken, que es la misma que historia con Sar, que ella también fue novia de Ken, que la maltrató al igual que Sar. Gustavo me dijo que tenía pruebas para funar a Ken de eso, pero le dije que no me importaba, además, ya estoy harto de que esa mujer se haga la víctima de todos esos desvergues a los cuales ella sola se metió, e incluso bien se sabe que ella aún tenía vínculos fuertes con Sar y Plutonic a pesar de que ya estaban en la mierda. Fantagoria es como la moraleja del pastor y el lobo.
Todavía Gustavo siguió con que él era el bueno, diciéndome que Sabadier era el que estaba mal, que aún estaba mal de la mente, a lo cual lo mandé a la chingada no sin antes de decirle que me equivoqué al pensar que él podría cambiar para bien, que mandaría a la mierda al grupo de los Royal Mages, que mandaría a la mierda a Plutonic y que él sería el héroe que lo destruiría de una vez por todas, pero nada de eso ocurrió, diciéndole que ya no lo quería ver, y al final lo bloqueé. Después de eso le pasé toda la conversación a Sabadier, la cual expuso en su video a Plutonic y a todo su grupo, también disculpándome con él y con todos por creer que Gustavo y Sar cambiarían, ya que siempre lo decía. Después de eso hice un directo hablando de lo sucedido con Gustavo en mi anterior canal, directo que recibió mucho apoyo de la gente. Hice este video para seguirle recordando a las personas los pecados de Gustavo, Plutonic y Sar en compañía, ya que al día de hoy siguen haciendo de las suyas, a día de hoy siguen negándolo todo, a día de hoy se esconden, o en el peor de los casos, hay gente bastante ingenua que les da refugio entre sus comunidades, diciendo que no hicieron nada grave, cosa que eso es un gran error. También hice este video, por gente de ese grupo que viene a acercarse a la mía, rogando de que dejemos de insultarlos y de mencionarlos, cosa que no va a pasar si siguen haciendo más y más tonterías. Con esto yo me despido, me da gusto ponerle punto final a esta historia. Soy Dragón71 y nos vemos luego.